Universidad Estatal de Milagro. Introducción a la comunicación académica. Mi nombre es Jennifer Díaz Jiménez. Es la semana 13 y 14 del año lectivo 2019. Es el video de introducción, como ya lo había dicho. La carrera que estoy estudiando es Pedagogía en idiomas nacionales y extranjeros. Y pues en esta ocasión se trataría de un tema en un video audiovisual hablando acerca de las normas APA. La importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográfica en la redacción de los trabajos científicos. ¿Qué son las normas APA? Es el estándar elaborado por la Asociación Estadounidense de Psicología American Psychological Association, APA, en 1929 para la elaboración y presentación de trabajos escritos de ciencias de la conducta o de ciencias sociales. La versión más reciente es la sexta edición en inglés y la tercera edición, traduciendo al español, del año 2010. En el 2012, la APA publicó una actualización denominada APA Style Guide to Electronic Reference. Dicha actualización solo existe en formato digital. Esto está dirigido a escritores, estudiantes, editores, docentes de las ciencias sociales como pedagogía, psicología, lingüística, etc. El texto ha sido traducido a diversas lenguas. La versión en castellano es la de la editorial El Manual Moderno de México, Bogotá. ¿En qué se enfocan las normas APA? Pues las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de los elementos como márgenes y formatos del documento, puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, también la enumeración de las figuras y la citación de referencias. ¿Para qué, cómo y cuándo usarlas? ¿Para qué? Para dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación, que se trata de ayudar a los autores para que se organicen mejor y faciliten sus textos. ¿Cómo? Toda la información y datos que usted recolecta y usa en su investigación deben ser citados. ¿Y cuándo? Pues cuando usted realiza un documento escrito por productos de una investigación y por lo tanto necesita organizar y presentar sus conocimientos y los de él, o aquella persona, o aquel autor que escribió, y deberíamos citarlo para no causar problemas a su investigación. ¿Sería? Tenemos dos imágenes. Continuamos. Citas bibliográficas. ¿Qué son las citas bibliográficas? Las citas bibliográficas es la transcripción de una idea procedente de un trabajo o de otro trabajo que se indique en el interior del texto. Existen dos tipos de citas: las citas directas, también denominadas textuales; las citas indirectas, también denominadas paráfrasis. Entre las citas directas o textuales existen dos tipos: las citas cortas y las citas largas. Verán que hablamos de citas bibliográficas, no de citas. Aquí tenemos un ejemplo de citas bibliográficas. Cuando voy a leer y le diré los datos al final de la frase parafraseada. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así, las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda con sus confines lejanos. Entre paréntesis está Kaku, que es el apellido, 2019 y fuera de paréntesis el punto. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecano-cuánticamente. El concepto de las partículas, que partículas tienen una conexión profunda que las vincula. En este ejemplo de citas bibliográficas
podemos decir que las dos primeras líneas pertenecen a un texto y podemos diferenciar la cita bibliográfica en las tres siguientes, que es 4, 5, 3, 4 y 5, que ahí dice cita, y podemos diferenciarlas por lo que tiene el apellido, año y el punto. Y en las siguientes tenemos igual el texto. Esos serían datos al final de la frase cita de segunda mano. ¿Qué le decimos pues cita de segunda mano? Pues pueden ocurrir que en la fuente que estás leyendo se cite a su vez a otro autor. A este tipo de información se le llama cita de segunda mano. Ejemplo: López, como se citó en Andrade, 2010, P.10, entre paréntesis, punto. La APA recomienda un estilo autor-fecha para las citas en el cuerpo del texto, las cuales remiten a los lectores a una lista de referencias al final del trabajo. Se introduce la cita resumida en el cuerpo del trabajo, entre paréntesis, por medio de una frase señal que incluye el apellido del autor, seguido por la fecha de publicación. Ejemplo: lo esencial es invisible a los ojos. ¿Quién no conoce esta frase? Que es del gran autor Saint-Exupéry, que es del libro del Principito, en 1943. Pues es habitual en la psicología encontrar publicaciones con más de 2 autores. En este caso, lo más sencillo es escribir el apellido del autor principal seguido del et al. También se pueden poner los apellidos de todos los autores. Ejemplo: a diario, la vida deja su huella en nuestra arcilla mental. Delay et al. 2009, entre paréntesis, punto. El otro ejemplo sería: durante el contratiempo con mi pasaporte, miré la caja que lo contenía muchas veces, punto. Y entre paréntesis está Delay, Eysenck y Anderson en 2009, perdón. Ese es 2 ejemplos, el uno con el et al y el otro nombrando a todos los autores. Tenemos las referencias. ¿Qué es referencias? Es el listado de todas las fuentes citadas en el texto, la cual se incluye al final del documento. Sus características son: orden alfabético, no se utilizan viñetas, tampoco deben numerarse; párrafo francés, también denominado sangría francesa; URL desactivado en referencias electrónicas. Por ahí tenemos un ejemplo de documentos web: autor es, año, título de artículo, recuperando la fecha tal y dirección electrónica del documento. El otro tenemos lo que dice catalán, J2001, y abajo está su URL. Pido un poco de perdón porque estoy con gripe. Las referencias bibliográficas tenemos en el caso de APA, que deben utilizarse en términos de referencia, ya que en APA se referencia a lo que se cita, es decir, si no lo citas no debes referenciarlo. La bibliografía es la lista de todas las fuentes consultadas para realizar un trabajo, hayan sido citadas en el texto o no. En general, las referencias deben contener 4 elementos: nombre del autor, quién, fecha de publicación, cuándo, título de la obra, qué, fuente de la información, dónde. Los 4 elementos siempre aparecerán en el mismo orden: autor, año, título y fuente. Pues su importancia, no valdría recordarlo, pero en el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas APA.